Dick, por favor. Gracias. Muy bien, gracias por venir a este evento tan interesante y por esperarme. Perdona que estuve un poco tarde, pero como sabe Julio, estaba reunido con funcionarios de esta administración que están increíblemente pidiendo consejos, o sea, qué está pasando con esto del título 3 y la ley Helms-Burton. Y no es por ninguna capacidad especial, pero solo porque he estado involucrado en este proceso, como muchos de ustedes que somos amigos y hemos trabajado juntos en todas estas cosas, saben, esto ya lleva 24 años, llevamos en esta fiesta desde que se empezó a negociar la ley Helms-Burton y claro, entonces el derribamiento de las avionetas aceleró su firma con las debilidades que el gobierno del presidente Clinton consiguió, que como sabemos el título 3 ha sido rutinamente y sin pensarlo mucho suspendido cada 6 meses desde el 96 hasta enero de este año, cuando se anunció una suspensión de solo 45 días y entonces que terminó el 18 de marzo y el 4 de marzo se anunció que el 19 de marzo iba a empezar una implementación parcial del título 3, permitiendo demandas contra las empresas estatales que aparecen en la lista restringida. Se ha hecho hincapié que el 17 de abril habrá otro anuncio de la próxima fase y ya que han hecho tanto hincapié en el 17 de abril, que obviamente es el aniversario de Bahía de Playa Girón, pensamos que sería difícil para el gobierno americano anunciar algo negativo ese día. Por eso nos da cierta esperanza que será algo positivo, que sería que dejar entrar los socios extranjeros privados de estas empresas estatales cubanas. No obstante eso, quizás haya algún beneficio de demandar a estas empresas estatales cubanas, aún sin poder ir contra los socios extranjeros, ya que hasta cierto punto hay ventajas publicitarias o de impacto. Incluso se habla de fuentes muy creíbles que la ExxonMobil, que tenía, o sea, en esa época era eso tenía la refinería Belot en regla, que todavía existe e increíblemente todavía es la principal que utiliza el régimen castrista, y tenían gasolineras y tuberías y muchas propiedades a través de la isla. La Mobil tenía una reclamación mucho más pequeña, pero ahora están fusionadas. Y la ExxonMobil está a punto de demandar al gobierno de Cuba, lo cual sería un impacto interesante. Sabemos ya que, por bien o por mal, ya no existen bienes cubanos dentro de la jurisdicción norteamericana contra los cuales se pudiera cobrar un juicio. También sabemos que el régimen castrista casi seguro no va a defender estas demandas contra sus entidades estatales, igual que no ha defendido las demandas que varias gente, como la familia Villoldo, como los Anderson, como los Fullers, como los sobrevivientes del derribamiento de las avionetas, que han traído demandas bajo la ley del 96 antiterrorismo. Todos esperamos también que la gente de Trump reintroduzcan a Cuba dentro de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, y creo que sus actividades en Venezuela y en Nicaragua dan más que amplio material para hacerlo. Pero esta gente que lograron juicios por ausencia, o sea, default judgments que Cuba no defendió, pudieron cobrar millones de dólares contra pagos telefónicos a Cuba, pagos a Cuba por los sobrevuelos de aviones americanos, aviones o barcos que entraban a la jurisdicción norteamericana. Hubo una serie de fuentes, pero ya han sido consumidas.
entonces sería mucho más difícil obtener un juicio, domesticarlo en otro país y cobrar contra bienes cubanos en Sudáfrica o España o en algún otro lugar. Pero cuando una demanda federal empieza, uno nunca sabe exactamente qué va a pasar. Quizás el juez federal diga, mira, una parte necesaria de este juicio no es solamente Gaviota, es Meliá. Y entonces haya cierta presión para que se incluyan los socios extranjeros. También, como esto nunca ha ocurrido antes, quizás haya lecciones valiosas que se puedan aprender de todo este tema contra los cubanos y que luego podamos aplicarlo contra los socios extranjeros y podemos incluirlo luego en estas demandas. La lista de las 200 empresas también puede ser ampliada y la administración de Trump ha indicado que estaría receptivo a ampliarla, porque está muy bien que está Gaviota, que está Cuba One-X, que está Gaesa, pero ¿por qué no está ASCUBA, lo que antes era el Ministerio de Azúcar de Cuba? ¿Por qué no está CUPET, Cuba Petróleo? O sea, esos todos deben estar ahí. Sabemos que es las mismas Fuerzas Armadas que controlan todas esas entidades. Recuérdense que hasta la fecha había cierta impunidad burocrática o legal que existía, porque una persona que fue confiscada en Cuba no puede reclamar su propiedad en Cuba. Obviamente no hay un Estado de Derecho, no hay un Poder Judicial independiente, no hay nada. Y no puede, aunque sea ciudadano americano, ahora no puede reclamarlo en los Estados Unidos, porque hasta ahora ha existido una doctrina basada en precedentes judiciales federales estadounidenses que dice que las cortes americanas carecen de la competencia jurídica de juzgar actos de soberanos extranjeros. O sea, tratando de traducir eso, es que cuando Cuba nos robó a todos nosotros éramos cubanos, no éramos americanos. Por lo tanto, aunque Castro violó la Constitución del 40, violó la ley fundamental, violó el Código Civil, lo hizo contra sus propios sujetos o ciudadanos cubanos, no contra un extranjero. Y entonces las cortes americanas dicen, bueno, nosotros no podemos juzgar ese acto de Cuba porque lo hizo un soberano extranjero. Entonces, no se puede demandar en Cuba, no se puede demandar en los Estados Unidos. Dice, bueno, a la Haya, pero la Haya es para disputas entre estados. Partes privadas no pueden acudir a la Haya para demandar a un estado. Entonces, esta realidad triste no se le escapa a los inversionistas extranjeros inescrupulosos que quieren coger los mangos bajitos en Cuba, o sea, quieren invertir en las propiedades robadas, utilizar la mano de obra esclava, implementar el apartheid turístico, y hasta ahora no hay manera de judicialmente frenarlos. Aunque todavía hay 1000 trabas y 1000 dificultades y 1000 obstáculos, por lo menos hemos entrado a una fase, una recta final donde se puede pensar en poder hacer algo contra esta gente. Y sabemos que, se habla mucho, ¿no?, que la Unión Europea, que tiene leyes designadas para bloquear la ley Helms-Burton, Canadá las tiene también. Sabemos que los americanos quieren congraciarse hasta cierto punto con los europeos para que los ayuden a aislar a Maduro, pero al final del día yo creo que los intereses y la alianza europea con Estados Unidos es más importante que unas cuantas compañías inescrupulosas y que va a sobrevivir estas cuantas compañías inescrupulosas. Yo entiendo que España no quiere que le demanden a Meliá, pero bueno, Meliá está utilizando propiedad robada. Tiene que haber una contabilidad de alguna manera. Nosotros también hemos, durante los largos años donde no existía el título 3 porque estaba suspendida, hemos podido entablar una demanda en tribunales españoles a nombre de la familia Sánchez, que eran los dueños del Central Santa Lucía.
hay unos dos ex jueces del Tribunal Supremo Español que tienen un bufete de litigio y que son financiados por un grupo de inversionistas que tienen intereses que se desarrolle este aspecto de la ley, y hemos iniciado una demanda contra Meliá en España. Vamos a ver qué ocurre ahí. Meliá es una compañía pública que esta publicidad adversa los debe de preocupar para el precio de sus acciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una batalla larga, es una batalla difícil, pero no solamente es la correcta legalmente, pero es la necesaria moralmente. Si no hacemos nada, ganan los malos que nos robaron todo y han estado por arriba del alcance legal hasta ahora. Esperemos que esto empiece a cambiar, que a Cuba la pongan en la lista de patrocinadores del terrorismo. Hay otras partes de la ley Helms-Burton también, la sección 103, que prohíbe financiamiento a través de propiedades confiscadas. Si los americanos quieren empujar esto, pudiéramos decir que cualquier hotel en propiedad confiscada que tiene un ATM está comerciando en financiamiento en propiedad confiscada, y pudiera haber quizás unas sanciones a través de eso. El título 4, que es la revocación de visas a los ejecutivos y los familiares de estos traficantes extranjeros, no es suspendible por el presidente. Tampoco es un derecho privado, es una obligación del gobierno de revocar las visas a estos individuos. Lamentablemente, casi nunca lo ha hecho a través de 23 años. Lo hizo al principio contra el Grupo Domos, los mexicanos que invirtieron en la Telefónica cubana solo para que Cuba les reconfiscara su inversión y se la vendiera a los italianos de STET, ¿verdad? Hay un grupo israelí, grupo BM, de cítricos en Hawái Grande, Sherritt, la compañía minera canadiense, esa gente, todos han tenido visas revocadas. Se ha amenazado contra algunos otros, por ejemplo los jamaiquinos de Super Clubs, que tenían un hotel en Holguín, en la propiedad de los Sánchez, y se retiraron ante la amenaza de una sanción bajo el título 4. También hay el caso de ITT, que ahora son los dueños de Sheraton, que eran los dueños de la Telefónica cubana, la cual Castro confiscó, se lo iba a vender a los mexicanos, después se lo vendió a los italianos. Pero los italianos, para evitar que se revocaran las visas, esa la STEP, la Telefónica Italiana Estatal, le pagó 25 millones cada 10 años a ITT para obtener el consentimiento de ellos para estar en esa propiedad y de esta manera no ser sancionable bajo el título 4. Como aquí hay el fervor patriótico que nos honra a todos, hasta cierto punto esto es controversial porque legaliza una vía de invertir legalmente con el comunismo en Cuba, lo cual nadie de nosotros queremos verlo porque perpetúa la miseria. Pero hasta cierto punto se ha reconocido quién es el dueño, se le ha pagado y ha encarecido la inversión en Cuba. Muchas de estas compañías, si lo miran fríamente, no van a invertir en Cuba, donde hay que pagarle a Raúl Castro y también hay que pagarle al dueño. Mejor vamos a República Dominicana o a Jamaica o otro lugar. La otra cosa que es interesante que está ocurriendo es que ahora, cuando se implementó la ley Helms-Burton, se contemplaba el trafiqueo extranjero. Ahora no es solamente el trafiqueo extranjero en propiedades robadas de personas que ahora son americanos, pero hay trafiqueo americano en propiedades de personas que ahora son americanas. Por ejemplo, Starwood, que tiene los 4 hoteles en La Habana, y ya 2 están operando, el Nuevo Inglaterra, Santa Isabel, todas estas propiedades pertenecen a familias que están aquí en Miami. Los cruceros que atracan en La Habana, en la propiedad de Havana Docks Corporation, un reclamante certificado americano, después van a Santiago y atracan en el Espigón de Santiago, que es de la familia García Bengochea, un neurocirujano cubano-americano que vive en Jacksonville, que ha estado muy activo en todo este tema. Y después van a Cienfuegos, y en Cienfuegos
todavía no hemos identificado dónde atracan, pero si no era de los Castaños, que la familia mía era de los Casicedos o de los Escajedos, porque todos esos muelles y almacenes tenían dueños. Entonces, claro, los cruceros, las compañías de cruceros tienen todo tipo de abogados muy caros, de defensa, etc., pero ahí se va a formar, se va a armar la gorda, como dicen los cubanos, o sea, ahí se va a formar una actividad muy interesante y yo creo que beneficiosa al final del día para la causa nuestra. Y hay que ponernos para nuestro número y estar involucrados en eso y aprovechar esta coyuntura que nos ha dado Dios y el presidente Trump. Sabemos que, por ejemplo, ustedes conocen a Mauricio Clavel Carone, que fue cabildero del US Cuban Democracy Pact, un señor súper inteligente, súper compenetrado con la posición nuestra, que por los primeros 2 años después que se unió a la administración de Trump no podía involucrarse en la política hacia Cuba porque había como un cooling off period a los cabilderos. Entonces, hasta, por ejemplo, cuando vino aquí Bolton en noviembre, cuando fue a la Torre de la Libertad, Mauricio estaba parado al lado de él, pero ni lo presentaron, porque todavía estaba bajo esta restricción. En enero de este año ya terminó esos 2 años. Y por eso no es casualidad que la política hacia Venezuela se ha apretado muchísimo. O sea, Carone está metido ahí trabajando y ha influenciado bárbaramente a Timothy Zúñiga Brown, un americano, tiene un padre costarricense y una madre americana, que es el director de la Oficina de Asuntos Cubanos en el Departamento de Estado. En esta oficina han habido burócratas de carrera que nunca le ha importado un bledo la causa nuestra, hablando un buen cubano. Hay que remontarse a la época de Dennis Hayes, que hizo una tremenda labor ahí hace 20 y pico de años, o más, 25 años. Ese señor también es una fuerte arma del lado nuestro. Entre Pompeo y Bolton es un equipo poderoso, agresivo. El hecho que reconocieron a Guaidó minutos después que él se anunció de la nada, o sea, es difícil concebir, olvídense de Obama, un Bush haciendo eso. Tú sabes, eso fue increíble. Y entonces después, en días, organizar una coalición donde la Unión Europea, que no se pone de acuerdo por nada, reconoció a Guaidó. Increíble. O sea, se ha hecho una tremenda labor. Si Trump él mismo conoce los detalles o no, ¿qué importa? Ha puesto un equipo ahí capaz. Se habla que Trump va a venir ahora a la brigada el 17 de abril, no se sabe si es rumor o no, pero lo cierto es que estamos en el juego de una manera que nunca hemos estado en el juego, por lo menos en la vida mía, y yo creo que en la de ustedes también. Hay que remontarse a Playa Girón o la crisis de misiles para buscar un momento donde la libertad de nuestra patria ha estado tan cerca como está ahora. Todavía queda un tramo larguísimo, hay 1000 obstáculos, pero estamos llegando. O sea, como dice la canción de Chirino, estamos llegando. Yo creo que ya yo he hablado demasiado, pero quizás algunos de ustedes tienen preguntas, o no sé, Julio. Cierto, entonces. Okay. Terminaste justo cuando sonó la alarma, yo creo que Mira, van a decir que es un estado. Mencionaste, mira, para destacar el tema de los impactos, los efectos colaterales. Los efectos colaterales que sí tienen los beneficios deseados, que el éxito a veces está en los propios beneficios secundarios que se recibe, que no tiene que ser necesariamente la victoria en el tribunal. Aunque yo no sé ustedes, pero yo voy a empezar a echar Exxon Mobil de gasolina, contribuir con mi gesta patriótica y demandar la dictadura. Y sin duda, el Estado cubano libre va a tener un gran trabajo, lo tiene que tener para impartir la justicia transicional. No puede haber un Estado de Derecho
si no hay un mecanismo de justicia, y todos esos cubanos que quedan fuera precisamente del amparo directo de la ley, que impactan y protegen más bien a los ciudadanos norteamericanos, será la responsabilidad del Estado cubano libre reforzar eso, porque si no, no puede haber un Estado de Derecho. Y recordemos Sudáfrica. Lo de Sudáfrica funcionó, la campaña, la publicidad que se hizo. Concuerdo que tenemos una oportunidad con esta administración que, por las razones que sean, tiene un apego con la causa de Cuba, tiene a muchas de nuestras mejores mentes a su lado, digo nuestras, porque hay muchos cubano-americanos que están alrededor del presidente, precisamente asesorándolo y dibujando la realidad de Cuba, muy contrario a la administración antigua, que estaba rodeada de personas que desdibujaba, y la realidad es que el presidente Obama no necesitaba que le dibujara la realidad de Cuba. Él ya tenía una visión torcida con respecto a eso. Bueno, vamos a abrirlo a preguntas, pero Diego, 5 minutos. Diego está involucrado en un caso con una empresa en Cuba. Él nos va a decir 5 minutos y después vamos a abrir a la tormenta de las preguntas. Diego.